Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a repasar un poquito la clasificación de cuentas, porque bueno, esa es parte de lo que tienen que hacer justamente con el seguimiento de las operaciones de sobre ruedas SRL. Tiene que ver con justamente con la actividad que tienen hasta el lunes para entregar. Bien, eh, recuerden que nosotros habíamos dicho que todas las disciplinas tienen criterios de clasificación. Estos criterios de clasificación son útiles cuando uno tiene alguna duda, eh, cuando tiene que ver, por ejemplo, en nuestro caso, qué tipo de cuenta utilizar en determinado momento, y ahí recordar todos los conceptos que hasta este momento vamos adquiriendo. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Que cada unidad que nosotros vamos desarrollando va acumulando los conceptos anteriores. No podemos desligarnos de los conceptos anteriores. Estos tienen que ser los denominados aprendizajes significativos, ¿sí? Cosas que se nos tienen que, como decíamos en clase por ahí, se nos tienen que quedar pegados, ¿sí? Como una mancha de petróleo, ¿sí? Que no sale más, ¿tá? Así que bueno, ¿cuáles son los criterios básicos de clasificación de las cuentas? Hay en libros en los que pueden encontrar muchos más, ¿sí? Pero nosotros lo resumimos en tres grandes criterios. Y esto por ahí siguiendo una clasificación más o menos ordenada de un autor argentino que se llama Ostengo. Que nos gusta mucho esa clasificación, por eso medianamente nosotros nos acomodamos a esa clasificación. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? El primero es según su naturaleza. En algunos libros pueden ver que dice según el objeto que representa o según su función, ¿sí? Son indistintas, ¿tá? Básicamente nosotros estamos acostumbrados a utilizar esta denominación según la naturaleza, ¿sí? Que representa. La otra es según el grado de condensación de la información, y esto tiene que ver qué tipos de cuentas utilizamos nosotros para mostrar la información y qué tipo de cuentas utilizamos para registrar. Y según la forma de su saldo. Y esto uno puede decir, bueno, ¿para qué me interesa según la forma del saldo? O sea, ya sabemos que los saldos son deudor y acreedor, ¿sí? Pero sería según la forma de determinación de su saldo. Y esto nos da algunas pautas también cuando estamos tratando las distintas cuentas. Bien, vamos a empezar. Cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando, por ahí les resulta raro por las consultas que hicieron, decía, ¿a qué se refiere naturaleza? La naturaleza es qué es o qué representa, ¿sí? Entonces, siguiendo a este autor, Ostengo, él propone dos grandes grupos, ¿sí? Las cuentas elementales y las no elementales. Las cuentas elementales son las que representan algún elemento de la ecuación patrimonial. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la ecuación patrimonial? Activo, pasivo, patrimonio neto, resultados positivos y resultados negativos. O sea, usamos siempre para trabajar la ecuación dinámica, ¿sí? Dentro del activo, ¿qué tenemos? Todos aquellos bienes, derechos de cobro y dinero. O sea que las cuentas tienen que representar alguno de esos tres elementos. Dentro del pasivo, el pasivo es la fuente de financiación externa, o sea que está compuesto por obligaciones, o sea que son todas deudas con distintas personas. Y en el patrimonio neto nosotros sabemos que tenemos el capital inicial, ese concepto de capital a mantener, y los resultados de ejercicios anteriores que se van acumulando. Pero los resultados del ejercicio, ¿se acuerdan que nosotros decimos estudiamos los resultados del ejercicio en forma separada del capital? El capital es inamovible, es ese parámetro que nos permite determinar el resultado. Ahora, los resultados que se van produciendo durante el ejercicio se estudian por separado, por lo tanto se van a registrar por separado. Siguen formando parte del patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque forman la variación patrimonial modificativa del patrimonio. ¿Cuáles son las cuentas no elementales? Son cuentas que no figuran, que no representan elementos de la ecuación patrimonial. Son cuentas de movimiento,
las cuentas de movimiento sirven para acumular información para cuentas patrimoniales, y las cuentas de orden que sirven para avisar un probable problema en el futuro. Son cuentas relacionadas con el aspecto de gestión de la contabilidad. Vamos a analizar entonces ahora todas estas particularidades. Dijimos, cuentas elementales, las cuentas que representan la ecuación patrimonial. Tenemos las patrimoniales propiamente dichas, activos, pasivos y patrimonio neto, y las de resultados. Fíjense que hay una flecha que está indicando que pertenecen al patrimonio neto, porque representan las variaciones modificativas, positivas y negativas del patrimonio neto. Por lo tanto, forman parte. Además que nosotros las estudiamos en forma separada, ¿sí?, para poder tener un registro de las causas de esas variaciones. Recuerden que la determinación del resultado por diferencia patrimonial no nos da mucha información, no es de buena calidad esa información, ¿sí? Es información, por supuesto, pero ¿qué pasa? No nos dice por qué, cómo obtuvimos ese resultado, solamente nos da un número, ¿sí? Bien, entonces tenemos las cuentas de activo. ¿Qué elementos va a tener que representar? Bienes, derechos de cobro y dinero. Alguno de esos tres tiene que representar, ¿sí? Las cuentas de pasivo son obligaciones, por lo tanto tiene que representar deudas con distintas personas. Y el patrimonio neto, ¿qué va a representar? El capital, los resultados de ejercicios anteriores, ¿sí?, que no se distribuyeron, como veíamos al final de la unidad 2, y los resultados de este ejercicio, ¿sí?, que se van a estudiar por separado. ¿Queda claro? Bien, ahora fíjense que en activos, pasivos y patrimonio neto dice y sus regularizadoras. ¿Qué son estas cuentas regularizadoras que estuvieron haciendo consultas? Las cuentas regularizadoras son cuentas que corrigen a otras cuentas. Cuando nosotros decimos cuentas que corrigen a otras cuentas, la regla general es que restan al saldo de la otra cuenta, ¿sí? ¿Ya? Es una cuenta independiente, pero va a ir restando debajo del saldo de la otra cuenta. Entonces, a ver, busquemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que, vamos a ser bien esquemáticos, vamos a suponer que el 2 de enero del 2019 compramos un rodado. Bien, al 31 de diciembre del 2019, ¿ese rodado vale lo mismo? Y algunos van a decir no, porque en el mercado cuando sale ya vale un 15% menos, que es cierto, ¿sí? Pero desde el punto de vista contable del sacrificio económico, del esfuerzo económico que nosotros hicimos, ¿sí?, que todavía quizás seguimos haciendo porque capaz que lo compramos en 36 cuotas, ¿sí? Entonces, ese valor de ese rodado sigue siendo el mismo, ese sacrificio sigue estando ese sacrificio durante todo el año, y no, porque el rodado se usó y a medida que se fue usando se desgastó, o sea, parte de ese valor se fue consumiendo con su uso. Por lo tanto, el valor contable de ese rodado no es el mismo que en el momento de la compra. ¿Cómo representamos esa disminución del valor? Acreditando, o sea, disminuyendo, perdón, la cuenta rodados, y se nos va a ir la información inicial, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos una cuenta regularizadora porque hemos amortizado el rodado, ¿sí? Esa es la expresión contable, y tendrá el saldo contrario a la cuenta rodados. Por un lado reflejaremos el desgaste y por otro lado reflejaremos la disminución del valor con una cuenta regularizadora. Lo mismo va a pasar con las cuentas regularizadoras de pasivo y lo mismo puede pasar con las cuentas regularizadoras de patrimonio neto. ¿Cuál es la regla general? La regla general es que las cuentas regularizadoras disminuyen, restan. O sea que van a tener el saldo contrario al de la cuenta que quieren corregir.
son cuentas independientes, ¿sí? No se restan después directamente de la cuenta rodados, por ejemplo. Es una cuenta independiente que se informa por separado. También se va a informar la cuenta rodados y su cuenta regularizadora. ¿Está claro eso? Bien. Por supuesto que puede haber dudas, ¿sí? Así que sigan compartiendo las dudas en el foro de consultas. Seguimos. Las cuentas no elementales dijimos que no representan elementos de la ecuación patrimonial. No representan ningún elemento, ¿sí? Por eso. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, las cuentas de movimiento son cuentas que acumulan información para otra cuenta patrimonial. En las empresas grandes, cuando tienen sectorizada la contabilidad, se necesitan cuentas de control que unifiquen toda esa información. Este tipo de cuentas, junto con las cuentas de orden, que van a informar, alertar hacia el futuro una contingencia, o sea, una incertidumbre, por un hecho que no depende de nosotros, sino que depende de otra persona, de un tercero, y que puede repercutir en nuestro patrimonio, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir estudiando más adelante y por supuesto en segundo y tercer año aparecerán otras. Vamos a la siguiente clasificación. La siguiente clasificación es según la condensación de la información. Y ahí tenemos dos grupos, agrupamiento y extensión. Esta es una clasificación importante porque nos dice cuáles son las cuentas que se utilizan para registrar las operaciones y cuáles son las cuentas que se utilizan mayormente para mostrar la información, para presentar la información. Las cuentas según su agrupamiento, ¿sí?, pueden ser recompuestas, a las que nosotros llamamos capítulos, y capítulos son los 5 elementos de la ecuación patrimonial: activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo y resultado negativo. Más si tenemos cuentas no elementales de movimiento y de orden. Y las compuestas son los rubros. Los rubros son agrupaciones de cuentas que utilizamos para registrar, que informan, son heterogéneas, pero que tienen el mismo sentido o tienen una misma dirección de información. Ahora vamos a ver con un ejemplo. Las de extensión son las que se utilizan para registrar. Las sintéticas me dicen un concepto, ¿sí? Caja o efectivo es el dinero que está en la empresa, ¿sí?, disponible. Y las analíticas son cuentas de una información mucho más detallada. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver con dos ejemplos. Fíjense, acá nosotros pusimos la cuenta activo. La cuenta, o sea, el nombre activo es el nombre, la palabra activo es el nombre de una cuenta. A esta altura ya no debería quedar duda, ¿sí? Porque fíjense que estamos clasificando la palabra, el nombre activo, y estamos hablando de clasificación de cuentas. Es una cuenta recompuesta, o sea, es un capítulo. ¿Por qué? Porque reúne toda la información de quiénes, de los bienes, derechos de cobro y del dinero. Así está compuesto el activo. Entonces, al final de un periodo, o de cualquier periodo que yo necesite la información, puedo decir, bueno, la suma de todo mi activo da tanto. Y ya tengo una información. ¿Quiero ver el detalle? Bueno, voy y busco cuáles son los rubros o las cuentas compuestas. Acá yo puse un ejemplo, ¿sí? Fíjense que después en sintéticas y analíticas tenemos caja y banco cuenta corriente. Caja me dice el concepto de dinero. Es el dinero que está en poder de la empresa. Y banco cuenta corriente es el dinero de la empresa que está depositado en el banco. Ahora, estas dos cuentas representan un elemento del activo, pero que tiene una finalidad. El dinero, sea el que está en la empresa como el que está en el banco, se utiliza como medio de pago. Entonces, reunimos todos los elementos que nosotros tengamos y que podamos
utilizar como medios de pago o que van a ser utilizados en un corto futuro como medios de pago, y los reunimos en un rubro que se va a llamar caja y bancos. ¿Qué otra cuenta podríamos también anexar a este rubro, además de caja y banco cuentas corrientes? Pensarlo, ¿sí? Ahora, puede ser que la empresa tenga más de una cuenta. Yo acá detallé solamente una cuenta corriente bancaria. Yo acá puse Banco Francés, cuenta corriente, ¿sí? Tendría que haber sido Banco BBVA, ¿sí? Un poquito desactualizada, pero podría haber sido Banco Francés, cuenta corriente, Banco Galicia, cuenta corriente, Banco Santander, cuenta corriente. ¿Por qué? Y porque si yo tengo una sola cuenta de todos los bancos, voy a mezclar toda la información de cada uno de los bancos. Entonces quizás la empresa, podría ser, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la mejor calidad de información? ¿Tener todos los movimientos de los distintos bancos en una sola cuenta? ¿O tener una cuenta analítica para cada uno de esos bancos? Fíjense. ¿Por qué es analítica? Porque me está dando mayor detalle. ¿Y cuándo es analítica? ¿Cómo voy a diferenciarla? Fíjense que la cuenta sintética dice bancos, cuentas corrientes. Da la idea, el dinero que está depositado en él o los bancos. Pero acá, en la cuenta analítica, estoy nombrando, ¿sí? ¿Dónde está depositado? En el Banco Francés, cuenta corriente. En el Banco Galicia, cuenta corriente. En el Banco Santander, cuenta corriente. ¿Sí? Esta es la estructura según el agrupamiento, recompuestas y compuestas, o según, ¿sí? En este caso, la extensión, sintéticas y analíticas. Vamos con otro ejemplo. Cuando hablamos de pasivo, nosotros acá tenemos, ¿sí? Tenemos el pasivo como capítulo o cuenta recompuesta y deudas comerciales, ¿sí? Como rubro o cuenta compuesta. Deudas comerciales. Comercialmente, ¿a quién podemos deber? Y básicamente a los proveedores. Los proveedores, que son las personas a las que nosotros debemos por compra de mercaderías. Ese sería el concepto. Esa sería la cuenta sintética. ¿Hay otras deudas comerciales? Y sí. Todos los servicios de luz, teléfono, gas, todos esos son servicios que debemos y que sirven para el desarrollo comercial de nuestra empresa. O sea que también son deudas comerciales. Los gastos de librería que no pagamos, tendremos librerías a pagar. Bueno, distintos. Si la empresa necesita alquilar el local, y tendrá alquileres a pagar, porque es donde desarrolla sus actividades comerciales. O sea, son deudas comerciales. Entonces todas esas cuentas se reúnen bajo un solo nombre que sea deudas comerciales. ¿Tendremos otros rubros? Y sí, vamos a tener otros rubros. La empresa tiene deudas con el Estado nacional por los impuestos. Tiene deudas con la provincia por ciertos impuestos. Tiene deudas con la municipalidad por ciertos impuestos. Tiene deudas por las cargas sociales que tiene que pagar sobre los sueldos. Entonces esas son todas deudas por impuestos. Entonces son deudas fiscales o impositivas, si le quieren poner. Bien, pero sigamos con el ejemplo este. Deudas comerciales, ¿sí? La primera cuenta que siempre va a aparecer en las deudas comerciales es proveedores, porque es la más, o sea, es la que nos permite justamente financiar parte de nuestras actividades, ¿sí? Sobre Ruedas SRL, ¿sí? Cuando compra bicicletas, ¿sí? En cuenta corriente comercial, tiene las mercaderías, pero las debe. ¿A quién? A sus proveedores. Pero, por ejemplo, tenemos un proveedor, ¿sí? Que nos provee de bicicletas, otro proveedor que nos provee de accesorios, otro proveedor que nos provee de repuestos. Entonces necesitamos saber cuál es la deuda con cada uno de esos proveedores. Entonces vamos a nombrar proveedor Citex SRL, proveedor Viking SRL, proveedor Repuestos SA, ¿sí? Porque necesitamos saber cuál es la deuda con cada uno de esos.
Y acá hay que remarcar, sobre todo entre los pasivos y los créditos, es necesario nombrar a la persona a la que se debe, porque es necesario saber a quién se debe. ¿Sí? Esto es lo que ustedes por ahí en los libros van a ver como cuentas personales también. Bien, espero que esto quede claro hasta acá. ¿Sí? Esta clasificación es la que suele tener un poquito más de problemas, pero si ustedes vieron la continuación del video del PowerPoint, de la tercera parte del proceso contable, se habrán dado cuenta de que ahí tienen también el plan de cuentas. Y entonces esto se relaciona mucho con el plan de cuentas. Vamos con la última clasificación. Según la forma de determinar su saldo, ¿sí? En algún libro más viejo por ahí ustedes ven según el comportamiento de su saldo, ¿sí? Pero bueno, esto no es como una cuestión de comportamiento, si se comporta mal o bien, ¿no? Sino es la forma de determinar el saldo. Pueden ser residuales o acumulativas. Y acá vamos a los ejemplos directamente porque es mucho más gráfico. Tenemos por ejemplo esta cuenta, caja, ¿sí? Ya saben que nosotros utilizamos esta forma para que sea más visible. Fíjense, tiene un debe, un haber, ¿sí? Y tiene movimientos en el debe, o sea, se debitó la cuenta caja en varias operaciones, y movimientos en el haber, se acreditó la cuenta también 2 veces. Y tiene un saldo, el saldo es un saldo deudor. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo determino el saldo? Por la diferencia o residuo entre las sumas del debe y las sumas del haber. ¿Sí? Las cuentas residuales también se pueden denominar diferenciales, si les molesta el nombre de residuales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene el saldo? Por diferencia entre las columnas del debe y las columnas del haber. Esa es una cuenta residual. Mayormente las cuentas de activo y de pasivo suelen ser residuales. Ya vamos a ver que hay cuentas que no se comportan de esta forma porque no se mueven tanto durante el ejercicio económico. Vamos con esta otra, la cuenta ventas. Fíjense, para empezar, empieza con una venta directamente al contado el 2 de enero. Fíjense en esto, permiso, voy a volver a la diapositiva anterior. La cuenta caja inicia el 1 de enero con dice SI, saldo inicial, ¿sí? O movimiento inicial. ¿Ya? O sea que viene desde el año pasado, ¿sí? Porque es lo que quedó el año pasado. Entonces, este año iniciamos con un saldo. En cambio, la cuenta ventas inicia el 2 de enero, por supuesto, porque el primero estaba cerrado. Inicia el 2 de enero con directamente un hecho económico que es la venta. Y acá recordemos de nuevo el concepto de devengado. La cuenta caja está representando elementos de la ecuación patrimonial, un elemento del activo. Mientras que la cuenta ventas representa hechos económicos, el hecho económico de la venta. Entonces, los hechos económicos del ejercicio 2019 se devengaron y quedaron en el ejercicio 2019. Cuando empezamos el ejercicio 2020, empezaremos con las ventas del ejercicio 2020. Ahí está bien explicado el concepto de devengado. Y fíjense que nosotros fuimos registrando, ¿sí?, venta tras venta. ¿Qué pasó? El haber fue acumulando acreditaciones, fue acumulando créditos, ¿sí?, a lo largo del ejercicio. Entonces, al 31 de enero, ¿sí?, hasta el 31 de enero, hubo un total de ventas de 22.000 pesos. Hasta el 31 de enero. En la cuenta caja, el 31 de enero
quedaron 7.000 pesos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La cuenta caja me está informando al cierre de este mes, en su saldo deudor, una existencia final de dinero en la empresa. Es el dinero que está disponible en la empresa. ¿Cuánto quedó de dinero? Entonces, el 31 de enero hay 7.000 pesos. Ventas al 31 de enero o hasta el 31 de enero, es cuestión de preposiciones en este caso, ¿sí? Se realizaron 22.000 pesos en ventas. Pero no son las ventas del 31 de enero, son las ventas hasta ese día. Entonces, fíjense, las cuentas de resultado son típicamente cuentas residuales, acumulativas, ¿sí? Las cuentas, vuelvo a decir, las cuentas de resultado son típicamente cuentas acumulativas. Las cuentas patrimoniales mayormente son cuentas residuales. Entonces, cuentas patrimoniales mayormente residuales. Cuentas de resultado son cuentas acumulativas. ¿Hay algunas otras cuentas acumulativas? Sí. Las cuentas acumulativas en el activo que representan recursos de carácter permanente. Esas no se mueven mucho, ¿sí? Y podrán acumular algún movimiento en el ejercicio con la incorporación de otro bien. Y las cuentas de patrimonio neto tampoco se mueven mucho. La mayoría de ellas no se mueven mucho. Entonces, suelen ser clasificadas como también acumulativas. En algunas clasificaciones se las clasifica como cuentas intermedias, ¿sí? Bien, entonces hasta acá este repaso. Ya saben que traten de ser colaborativos, ¿sí? El otro día preguntaba a alguien si el práctico se hacía en forma individual o por grupos. Ya saben, ¿sí? La mejor forma de poder avanzar en estos casos es no estar solos. Estamos solos en nuestras casas, pero la virtualidad nos tiene que servir para poder compartir, ¿sí? O sea, los trabajos que se piden van a ser siempre en forma grupal. La idea es que, bueno, trabajen todos y se consulten entre todos. También utilicen el foro de consultas. Es una forma de acercarse, ¿sí? Consúltenlo siempre, ¿sí? Vean si hay alguna consulta, vean si hay alguna duda. Por supuesto que nosotros vamos cíclicamente, ¿sí? Viendo qué tipos de consultas hay, ¿sí? Ya saben, si tienen algún problema con el aula virtual, nosotros acá lamentablemente no podemos hacer nada. Hay que tratar de comunicarse con el administrador que está entre Leo. Es altamente probable que el mismo administrador, o sea, la persona que administra, ¿sí? esté ella misma colapsada, ¿sí? Porque bueno, está todo el mundo tratando de utilizar esta herramienta. También recordar que nuestra carrera estaba preparada para la presencialidad. Esto ya sabemos, dijimos, nos tomó bastante de sorpresa, sí, en muy poco tiempo tratamos de acomodarnos, como cuando vimos que ya era inminente la suspensión de las clases. Bueno, también recordar que es altamente probable que no volvamos enseguida. Por lo tanto, la idea nuestra es mantener este contacto para que ustedes sigan, ¿sí? Explorando el conocimiento contable. Y además, para tener una continuidad en el conocimiento, para tener un hábito de estructura de estudio. Esto es muy importante. Es muy importante y en realidad la escuela, desde que uno tiene, en realidad ahora desde el jardín de infantes, que uno tiene 4 o 5 años, la escuela nos estructura,
nos debería estructurar, ¿sí? O nos debería haber estructurado, para ser más correcto. La escuela estructura, la universidad también, ¿sí? La universidad es parte de todo este proceso de estructura educativa, ¿sí? Entonces, desde el jardín de 4 hasta que terminan la secundaria tuvieron 14 años de estructura, o deberían haber tenido 14 años de estructura, y eso les tendría que permitir continuar con otros 5, 6 o 7 años de universidad, ¿sí? Así que lo que no queremos es que pierdan esta estructura. Así que bueno, adelante, ya saben, comuníquense con nosotros, y bueno, seguiremos compartiendo estos videos. Bien, nos estaremos viendo en otro video que subiré por ahí el martes de la semana que viene, para ya ver la última parte de la tercera unidad del proceso contable, ¿sí? Ya vamos a entrar ya en la parte técnica de la contabilidad. Bien, nos seguimos viendo. Chao.